¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a otro Viernes de Transparencia. Hoy nos encontramos con la licenciada Elizabeth Ranzauer, que es directora de Datos Personales del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales. Licenciada, buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Hoy vamos a hablar de los datos, la protección de los datos personales y de los derechos ARCO. Así es. ¿Qué tal si comenzamos, para que nuestra audiencia entre en materia, con qué son los datos personales? Bueno, mira, los datos personales es cualquier información que hace a una persona identificada o identificable. En este caso, un dato personal puede manifestarse de forma acústica, de manera fotográfica, de manera alfabética o de manera alfanumérica. ¿Dónde está contenido? ¿Cuál es la fundamentación de nuestros derechos a la protección de los datos personales? En el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece que cualquier ciudadano tendrá el derecho al acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos personales. En este caso, las siglas juntas son los famosos derechos ARCO, ¿no? Otra vez es acceso, rectificación, cancelación y oposición, y este derecho está contenido en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que, como ya sabemos, es nuestra Carta Magna, ¿no? Claro. ¿Y cuál es la importancia y la trascendencia de que el Estado proteja los datos personales? Bueno, mira, definitivamente yo creo que es muy importante, porque el hecho de que se vulneren o que se filtren los datos personales puede estar en peligro la seguridad del titular de los datos personales. Quiero aclarar que el titular es el dueño, el poseedor de estos datos personales, como lo pueden ser el nombre, la dirección, el domicilio de donde vive, el RFC, el CURP, ¿sí? Tenemos varios datos personales que tenemos que resguardar. Entonces, el Estado debe de estar comprometido y, sobre todo, de cumplir con las normas y las leyes que regulan en la materia, porque tenemos leyes que regulan la protección de los datos personales. Y en este sentido, ya tomando en cuenta todo el marco jurídico, ¿qué es lo que hace el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales? Mira, en las funciones que tiene el instituto es de verificar que se cumpla con las obligaciones que maneja nuestra Ley 316 de protección de datos personales en el estado de Veracruz. Si bien a nivel federal tenemos la Ley General de Protección de Datos Personales, a nivel local la que nos regula es la Ley 316. ¿Qué hacemos nosotros como instituto? Bueno, verificamos el cumplimiento de las obligaciones que establece la ley hacia los sujetos obligados. Tengo entendido que en algunas otras entrevistas ya han identificado lo que es un sujeto obligado. Pero no nos hace daño recordarlo. Pero lo reforzamos, claro que sí, con todo gusto. Es cualquier persona que ejerce o recibe recursos públicos. En este sentido, un sujeto obligado podría ser un ayuntamiento, un organismo autónomo, un partido político. Entonces, incluso, la Universidad Veracruzana dentro de este contexto. Claro, como organismo autónomo, la Universidad Veracruzana, toda vez que recibe y ejerce recursos públicos, es un sujeto obligado. Ajá. ¿Y qué es lo que hace el IBAI entonces? Bueno, entonces en este sentido, el IBAI lo que hace es que verifica el cumplimiento de esas obligaciones. Obligaciones como en nuestro artículo 28 de la Ley 316 nos establece que todo sujeto obligado deberá elaborar unos avisos de privacidad. Tengo entendido que también ya hubo una entrevista al respecto, ya pero para el cumplimiento de los avisos de privacidad, ¿qué hacemos? Verificamos que todos los sujetos obligados cuenten con sus avisos de privacidad. Posteriormente tendrán que elaborar sus sistemas de datos personales, que son los mecanismos para identificar cuáles son las bases de datos que contiene ese sujeto obligado en datos personales. Finalmente tendrán que hacer un documento de seguridad en donde deberán implementar las políticas y las medidas administrativas, técnicas e informáticas para el resguardo de esos datos personales. Y a partir de lo que ustedes, el IBAI, ha estado trabajando en un diagnóstico del Estado, ¿ya todos los sujetos obligados cuentan con todas estas obligaciones? Mira, las obligaciones van de la mano, lo que yo siempre les comento a los sujetos obligados. Afortunadamente es una legislación rígida que sí está como que muy al pendiente del resguardo de los datos personales, pero también digamos que van de la mano, como te decía yo, ¿no? Hay que hacer los avisos de privacidad, que la ley establecía que tenían que publicarlos el 27 de octubre del 2017, tenemos varios que ya están cumpliendo con la obligación y también, bueno, con el cambio de administraciones municipales, están como enganchándose los titulares de las unidades, pero realmente se han puesto las pilas y muchos ya están cumpliendo.
una vez que están los avisos de privacidad, hay que hacer los sistemas de datos personales, son como pasos, ¿no? Entonces, digamos que ahorita la mayoría está en la etapa de la elaboración de sus sistemas de datos personales, que es lo que nos marca la ley, que tenemos hasta el 27 de julio para publicar esos sistemas de datos personales y al final los documentos de seguridad. ¿Qué son ¿qué son los sistemas de datos personales? ¿Las bases de datos, más o menos? Exactamente, así es. Mira, como ustedes ya saben, en el aviso de privacidad le informan al titular la finalidad, para qué van a recabar sus datos y el fundamento legal. En el caso del documento, porque es un documento que se elabora de los sistemas de datos personales, también hacemos mención a la finalidad, hacemos mención al fundamento legal, pero ahora vamos a ampliar un poquito más el espectro o los datos y tenemos que mencionar de dónde se originan los datos, quiénes son las personas, que en este caso la ley los denomina responsables. Los responsables son las personas que se encargan del tratamiento de los datos personales del titular, ¿sí? Y quiénes son los que intervienen, te digo, en ese tratamiento, y es un listado de los datos personales que se recaban. Entonces, digamos que es un documento un poco más específico. Muchas gracias. Y ya nos mencionaba, licenciada, que el IBAI tiene que ver con los sujetos obligados, pero hay otros entes en México, en el estado de Veracruz, que recaban datos. ¿Quién vigila que se cumpla con cuidar esos datos? Claro que sí, mira, te voy a contar que en el caso de la iniciativa privada, que son todas las empresas privadas, por no decir algunas marcas en específico, el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, lo que es el INAI, es la que se encarga de regular, ¿sí?, el adecuado uso y el tratamiento de los datos personales a nivel federal para sujetos obligados federales, pero a su vez también a todas las empresas de la iniciativa privada. Entonces, si el ciudadano ya sabe que sus datos personales valen, que él es el titular y el dueño de los datos personales, puede ejercer los derechos ARCO, que como les decía yo es acceso, rectificación, cancelación y oposición, por dos vías. La vía, si lo quiere hacer hacia una empresa de la iniciativa privada, tiene que ser el instituto que normará o que regulará es el INAI, y si es a nivel estatal hacia un sujeto obligado, que como ya sabemos es persona que ejerce o reciba recursos públicos, el que verificará que se cumplan con las obligaciones de la Ley 316 es el IBAI. ¿Cómo hace un individuo, un ciudadano, una ciudadana para ejercer estos derechos? ¿Realmente los ejerce o son violados estos derechos aquí en el Estado? Mira, desgraciadamente o afortunadamente el desconocimiento a veces del valor económico que tienen nuestros datos personales pues no hace que el ciudadano o que el titular de los datos pues tenga la responsabilidad de hacer que se cumpla la ley. Claro. ¿Sí? En este caso es importante que ellos primero pues tengan la cultura, ¿no?, y el conocimiento de que pues los datos personales valen. El instituto también, a través de la comisionada, ha implementado pláticas a jóvenes donde les habla acerca del peligro de las redes sociales, como usar Facebook, Twitter y demás, a niños de escuelas. Entonces, de alguna forma el instituto está cultivando, ¿sí?, ese derecho, y los niños ahora ya saben que tienen ese derecho, ¿sí? Ahora, en el caso de los ciudadanos de a pie o de los que están un poquito más grandes, sí, en este caso ellos normalmente se dan cuenta que pueden ejercer este derecho cuando ya están en una situación de necesidad de acceder a sus datos personales. Ah, qué interesante. Perdón, hace rato mencionaba que los datos personales tienen un valor económico. ¿Cómo es que mi dirección, mi teléfono, las placas de mi coche, etcétera, pueden tener un valor económico? Bueno, si te acuerdas, tenemos el ejemplo ahorita que me ha servido mucho para los cursos de capacitación, el ejemplo de Facebook, de Cambridge Analytics. ¡Escandalazo tremendo! Bueno, ahí tienes ejemplo de lo que valen los datos personales, ¿no? Claro. Yo lo que siempre comento en las capacitaciones. ¿Podemos ampliarle a la audiencia un poco cómo fue eso para que los que no están enterados se enteren, por favor? Sí, claro. Bueno, miren, resulta que a través de Facebook y de todos los datos personales y los intereses que nosotros dejamos en Facebook, como la música que nos gusta, los libros, de hecho ahí arrojamos todo, ¿no? A dónde vamos, qué comemos, dónde fuimos a comprar tal cosa. Entonces, en este caso, la vulneración está considerada
que Facebook no tuvo las medidas de seguridad adecuadas, se filtró esa información y una empresa en cuestión, es supuesto, no sé, bueno, está en periodo de comprobarse, ¿no? Tomó toda esa información y eso lo que hizo fue que de alguna manera, digamos que sesgara la votación de los norteamericanos, ¿no? O tuviera cierto, ¿cómo les puedo decir? Un caminito, ¿no? Más enfocado a este candidato, ¿no? Que en su momento, pues bueno, ocupó esos datos personales y esos intereses para guiar un poquito más, ¿no? Eso es lo que se dice, no quiero afirmar nada, sino es lo que he leído del conocimiento que he tenido al respecto. Claro. Entonces, si los titulares de los datos personales, que en este caso son los usuarios de todas estas cuentas, ¿no? De herramientas tecnológicas, tuvieran el conocimiento de que sus datos personales valen, a eso me refería yo con el valor económico, pues tendríamos un poquito más de seguridad al respecto. ¿Qué es lo que pasa? Que al existir ese desconocimiento pasan estas cosas que, bueno, afortunadamente ayudan a que uno esté un poquito más consciente de lo que puede valer un dato personal. Lo que siempre les comento en los cursos, como te decía, es que no es lo mismo, tú me decías, ¿no? Bueno, a ver qué valor puede tener mi dirección, mi teléfono, mi placa de mi coche, ¿no? A lo mejor por sí misma no tiene un valor, pero si juntamos las direcciones, ¿no? De 1,000 ciudadanos con los intereses o los gustos de 1,000 ciudadanos, con el número telefónico de 1,000 ciudadanos, que son las famosas bases de datos, pues ahí tienes a las compañías telefónicas llamándote por teléfono para que te cambies de compañía, ¿no? Claro. Entonces, vi una infografía justamente del IBAI al respecto, que de una compañía telefónica que está marque, y ahí ¿cómo puede hacer el ciudadano para que no lo molesten en cierto sentido? Sí, mira, definitivamente siempre tienen que estar pendientes que exista un aviso de privacidad. En el aviso de privacidad es donde está contenido, como te decía yo hace un ratito, las finalidades, el fundamento legal y siempre, normalmente, siempre hay un correo electrónico. En ese correo electrónico, el titular de los datos personales puede oponerse o cancelar, ¿sí?, el uso de sus datos personales. Okay. Entonces, no sé si quieres, podemos entrar un poquito más en lo que son los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición. Por favor. Y reforzaríamos el ejemplo de las compañías telefónicas. Claro, adelante, por favor. Bueno, mira, entonces dentro de los derechos tenemos el derecho de acceso, que es que todo titular de los datos personales tiene la posibilidad de acceder a su información. Te pongo un ejemplo, mediante la iniciativa privada puedes ir a una institución bancaria donde están contenidos tus datos personales y solicitar el acceso a esos datos personales a través de un estado de cuenta o de algún trámite que vayas a hacer. En la iniciativa pública, un ejemplo es que si tú eras servidor público de una institución y dejaste de laborar en esa institución, posteriormente tú puedes hacer una solicitud de acceso donde pidas copia a lo mejor de tus contratos o de tus comprobantes de CFDI o tal vez una copia de tu expediente que se quedó en esa institución, ¿sí? Posteriormente tenemos el derecho de rectificación. En el derecho de rectificación aplica para las dos, privada y pública, suponiendo que tú dejaste tu dirección y a la hora de que capturó la dirección la persona puso número 85 y a lo mejor tu casa es el número 86. Tú cuando ya te llega tu información, tu estado de cuenta o tu recibo de luz o de agua, te das cuenta que no es el número que tú habías dicho, ¿no? a la persona. En este caso, tú tienes tu derecho a rectificar ese dato, ¿sí? Posteriormente tenemos el de cancelación, que es el que te comentaba yo. En este caso, las empresas telefónicas que tienen una base de datos con tu nombre, tú lo que haces es que a través del aviso de privacidad que está contenido en la página, siempre hay que estar muy al pendientes en las páginas de internet que haya el link a los avisos de privacidad. Tú le das clic a ese aviso de privacidad, está el correo electrónico que te mencionaba yo, vas al correo electrónico y les dices que solicitas la cancelación de tus datos personales en esa base de datos porque no te interesa que te sigan llamando por teléfono. Claro. Posteriormente tenemos el de oposición, que es cuando hacemos nosotros un trámite a través de una institución pública o privada, muchas veces, aparte de las finalidades para las que fue hecho este procedimiento, tal vez te digan, mira, aparte de que voy a recabar tus datos personales para que hagas el trámite del pago del predial, por ejemplo,
quiero tus datos personales para fines estadísticos y para que yo te haga llegar promociones del siguiente pago predial y promociones o eventos que haga el municipio, ¿no? ¿Yo qué puedo hacer? Ahí ejerzo mi derecho de oposición. Le digo, si bien tú me estás pidiendo mis datos personales para esta finalidad que es el trámite del pago del predial, no quiero que me mandes información para estas otras finalidades. Entonces, ahí es donde ejercemos el derecho de oposición. ¿Y se ha presentado el caso de que algunas instancias, algunos sujetos obligados, autoridades, no hagan caso al derecho de oposición? Sí, bueno, definitivamente, pero el titular de los datos personales tiene el derecho a ejercer el recurso de revisión, que ya también estuvieron platicando al respecto. Entonces, ¿qué pasa? Si yo soy el titular de los datos personales, ¿ok? Llego a una institución pública y le solicito ejercer mi derecho de acceso a mis documentos o a mis comprobantes, por ejemplo, de CFDI, ¿no? Hago mi solicitud de derecho ARCO, especifico qué derecho, porque son 4 derechos contenidos, qué derechos son los que quiero ejercer o el derecho que quiero ejercer, y lo que va a pasar es que el titular de la unidad de transparencia va a turnar al área correspondiente, que en este caso sería el área administrativa, que es la que tiene mis comprobantes de CFDI, para decirles que el titular, Elizabeth Ramsauer Villa, está solicitando copia de cierta documentación. La unidad administrativa buscará la documentación y posteriormente dará respuesta a la unidad de transparencia. Esto no puede pasar de 15 días. La ley establece que tenemos 15 días para dar respuesta al titular de los datos personales. Una vez que la unidad de transparencia ya tiene mi información, lo que va a hacer es que se pone en contacto conmigo y me dice que acuda a la unidad de transparencia a recoger mi documentación. Ahora, es importante señalar que en el caso de los derechos ARCO, solamente el titular de los datos personales puede ejercer o puede hacer una solicitud de derecho ARCO y tendrá que estar debidamente identificado. ¿Sí? A veces a los ciudadanos nos suena un poco difícil estas cosas de recurso de revisión. Si bien ya lo hemos hablado aquí y Viernes de Transparencia trata justamente de socializar y hacer consciente a la ciudadanía de esto, ¿cómo es el proceso? Porque hay que decir, el IBAI nos puede auxiliar para hacer todos estos recursos de revisión. Sí, claro, definitivamente. El instituto, bueno, todo el personal está capacitado para orientar y asesorar, y dentro de nuestras funciones son esas, ¿no? Orientar y asesorar tanto a la ciudadanía como a los sujetos obligados. ¿Cómo pueden hacer? Bueno, pueden acudir al instituto, inclusive ya han llegado personas para asesorarse en el tema, acuden al instituto y le dicen, oye, ¿sabes qué? Fíjate que hice una solicitud, quise ejercer mis derechos ARCO o uno de mis derechos ARCO y no pude, ¿no? ¿Cómo puedo hacer para inconformarme por la respuesta? Porque a mí me consta que a lo mejor mi documentación sí está ahí, ¿no? Yo sí laboré tal vez en esa institución. En este sentido, lo que sucede es que el instituto orienta, ¿no? De tal manera que a través del Infomex, y la Plataforma Nacional de Transparencia, puedan ellos ejercer su recurso, o interponer el recurso de revisión, inconformándose con la respuesta que dio el sujeto obligado. Posteriormente, como comentaba mi compañero en la sesión pasada, y refuerzo esa información, el instituto recibe información tanto del titular de los datos como del sujeto obligado, y lo que va a hacer una evaluación para ver si la respuesta del sujeto obligado fue adecuada o no fue adecuada. Y bueno, será a través de una resolución donde dictamina si fue adecuada o no la respuesta. Pues son muy importantes los derechos ARCO, y también es muy importante saber que en Veracruz y en el país contamos con instituciones que los protegen. ¿Algo más que quiera agregar, licenciada, al respecto? Pues bueno, nada más que yo como directora de datos personales les puedo decir que cuiden sus datos personales. Realmente los datos personales valen, ¿no? Es importante que estemos al pendiente, y recuerden que en el instituto tenemos el personal capacitado para poder orientar a ejercer estos derechos. E independientemente de que el instituto, digamos que se encarga o se enfoca un poco más en sujetos obligados, constantemente sube al Facebook maneras o herramientas
de las que podemos ejercer nuestros derechos ARCOS. Entonces, que estén al pendiente de la página de Facebook y de Twitter del instituto, que le den un like y que, bueno, ahí van a poder encontrar mucha información para poder ejercer estos derechos. Y además información muy fácil, ¿no? A través de las infografías. Sí. Le agradezco mucho, licenciada, el tiempo se nos ha terminado. Muchas gracias, amigos y amigas de Acrópolis, y nos vemos el próximo viernes de Transparencia. Hasta la próxima. Gracias.